Continuamos con el tema de seguridad del paciente en lo que respecta al análisis de los indicios de atenciones inseguras reportadas a través del modelo de protocolo de Londres. Allá arriba hay algo que dice que el error humano, aunque es parte de nuestra esencia, no se puede aceptar como una causa del evento que se produjo porque de alguna manera aceptando que hubo errores humanos sin que hubiese una integralidad del análisis como una única causalidad, eh, no permite la cultura de la justicia y mucho menos ir más allá del errar, qué fue lo que pasó y qué otros factores contribuyeron a la presencia del indicio de la atención insegura. Vamos a mirar que de acuerdo a la pirámide de Heinrich, hay una pirámide en la cual, de acuerdo a la gravedad con que se presenten estos indicios de atenciones inseguras, pues de la misma manera es su clasificación. Entonces, recordar que el incidente no genera daño en el paciente, sin embargo, debe ser analizado porque es el casi, el cuasi modo, de alguna manera, tarde que temprano, terminará convirtiéndose en un evento adverso. El evento adverso puede ser de dos tipos o de tres tipos. Uno leve ocasiona una lesión o una complicación sin prolongación de la estancia hospitalaria o simplemente fue algo muy, muy general que no causa un daño grave en el usuario. Moderado porque ocasiona prolongación de la estancia hospitalaria al menos de un día de duración. Y el evento adverso grave o centinela es el que ocasiona la muerte o una incapacidad residual al alta hospitalaria o que requiere intervención quirúrgica. O sea, pasaría a terminar con rehabilitación o no queriéndose en la institución con la muerte de un usuario. Para poder entender esto de las causas que pueden favorecer en la IPS la aparición de un indicio de una atención insegura, vamos a revisar el modelo de queso suizo del error humano, donde dice que no hay una sola causa, o sea, lo que hablábamos, hay una multicausalidad y todo está congregado en dos tipos de fallas. Las fallas latentes, que son las administrativas, y las fallas activas o actos inseguros, que son los derivados del actuar del personal de la salud. Entonces, ese modelo de queso quiere decir que cuando falla una, todas se entrecruzan transversalmente y van hasta que ocurre el evento adverso o el impacto del error, que es el evento adverso o el incidente. Entonces, en fallas latentes podemos tener eh, fallas o ausencias de defensas en lo que tiene que ver en lo organizacional, en la supervisión a través de una monitorización de pronto deficiente del personal, en condiciones inseguras, que son las condiciones externas del entorno, que tiene que ver con comunicación deficiente del personal, técnicas inapropiadas, una formación inadecuada, la inexistencia de un plan de capacitación. Y los actos inseguros, que como ya los dijimos, son las fallas activas derivadas del actuar humano, y todo esto, como no es una sola causa, todo esto se junta, se une y va a presentarse el impacto del error o el evento adverso o el incidente.
Cuando hablamos de seguridad del paciente y como lo vemos, existen fallos humanos y del sistema, lo que acabamos de recordar, las fallas activas y las fallas latentes, y todo esto entrecruza y va a causar el daño por omisiones o por fallas en las defensas del sistema. No existen defensas del sistema. Entonces, ¿cuáles serían las defensas del sistema para una institución que está trabajando seguridad del paciente? Algunas son la educación, herramientas organizacionales con estrategia, modelos y metodologías de trabajo, cómo lograr la coordinación de los actores de la institución con los profesionales y con todos aquellos que están trabajando en las políticas de la institución, la parte organizacional, la parte de la fundamentación administrativa, un sistema de información que mejore la comunicación del profesional de la salud con el usuario, y además no solamente con él, sino con el cuidador o su familia, logrando que este usuario y su familia se articule con el programa de seguridad del paciente y sea un informante importante, y lograr con ellos a través de esa intervención y esa sincronía con el profesional y con la institución, lograr hacer un análisis muy completo de qué es lo que está pasando frente a un tema de seguridad en la institución, con el aporte y la ayuda del usuario. Y tenemos además otra defensa que tiene que ver con toda la articulación del sistema obligatorio de garantía de la calidad con habilitación, PAME, información de la calidad, acreditación, todos trabajando alrededor de la seguridad del paciente. Les informo y les comento que para el Ministerio de Salud y Protección Social es muy importante que, además de identificar esos fallos con el modelo del queso suizo, tengamos a la mano el protocolo de Londres como la metodología de análisis de las atenciones inseguras, que luego se clasificarán como un evento adverso, como un incidente, inclusive como una complicación. Pero que acuérdense que la complicación es un evento adverso no prevenible, mientras el evento adverso y el incidente es un evento adverso prevenible. Entonces, en ese modelo organizacional de causas de los errores, encontramos, como el modelo suizo, que hay unos parámetros muy importantes que hay que analizar. La organización y la cultura frente a las decisiones gerenciales y los procesos organizacionales, que son las fallas latentes. Los factores que contribuyen a que se presente esa atención insegura, que tienen que ver con el paciente, con la tarea y la tecnología, el modo en que hacemos las cosas, el individuo que para nosotros es el colaborador, el profesional de la salud, el equipo que es la comunicación entre el equipo que trabaja con el usuario, y el ambiente o el entorno en el cual se mueven pues todo las actividades, los comités, la infraestructura, todo como contribuye a la aparición de un indicio de una atención insegura. Además, aparecen las acciones inseguras o actos inseguros, que son las fallas activas y que son de tres tipos: las acciones, las omisiones y las negligencias. Todo esto nos lleva a que aparezcan los errores en la atención y que se produzcan los eventos adversos o los incidentes, pero para esto debemos montar unas barreras y defensas después de hacer el análisis, clasificarlo. La conclusión es mirar qué vamos a montar desde lo físico, desde lo administrativo, lo humano y lo natural, para minimizar la presencia y continuidad de esta atención insegura o evento adverso o incidente, como haya sido clasificado en la institución. Entonces,
el Protocolo de Londres facilita la investigación de una manera estructurada y objetiva de los incidentes clínicos, donde se revisan todos los factores que contribuyen en la presencia del evento adverso. Esto no es simplemente identificar fallas o determinar quiénes son los culpables, sino la causa raíz y recordar que no hay una sola causa. Hay causas que también son derivadas desde las fallas latentes, unidas a las omisiones, negligencias o acciones o actos inseguros de los colaboradores o profesionales de la salud. Entonces, ese protocolo de Londres nos permite que tengamos 3 preguntas importantes para el análisis. ¿Qué sucedió? ¿Cómo ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? Entonces, ¿qué sucedió? Entonces, debemos llamar, cuando estemos en el comité de calidad, PAME y seguridad del paciente, debemos llamar a quien notificó y saber qué fue lo que sucedió, leer qué fue lo que notifica y si es necesario llamarlo para que presente él su versión de lo ocurrido y que nos diga qué problemas en la prestación del servicio de salud se presentó en ese indicio de atención insegura y qué factores contribuyeron para su presentación. Las ventajas de poder hacer un análisis de causas a través del Protocolo de Londres es que no solamente va a identificar los factores derivados o fallas activas derivadas del personal, sino que también todo lo que contribuyó a que el resultado se diera como adverso, bien sea un incidente o un evento adverso. Tiene un enfoque que ya está estructurado y está de manera sistemática organizado, lo que permite ir por pasos realizando el análisis. El personal que se entrevista está menos amenazado, no se le está culpable y nos lleva a que promovamos un ambiente de apertura donde la gente con tranquilidad esté notificando y no señalado, asignándoles culpas. Entonces, para la primera parte del modelo es la parte de las fallas latentes. Entonces, aquí debemos analizar si las fallas tuvieron que ver con la organización y cultura, con las decisiones gerenciales y los procesos organizacionales. Ahí vamos sacando el listado de lo que pudo haber ocurrido. Cuando miramos las deficiencias de esta parte de las fallas latentes, que son las decisiones gerenciales, mientras estas no sean detectadas a tiempo, van a seguir causándole mucho daño al paciente y terminarían causando graves cargas para el personal que trabaja con el usuario, el personal de salud, porque en el análisis, si se omiten las fallas latentes, queda solo el interrogante si es el factor humano el único causante de la aparición del evento adverso o del incidente. Entonces acá recordamos que una falla en la atención es una deficiencia para realizar una acción según lo programado o la utilización de un plan incorrecto, lo cual se puede manifestar mediante la ejecución de procesos incorrectos o mediante la no ejecución de los procesos correctos, que son las omisiones. También, de hecho, se parte de que las fallas no fueron intencionales. Estos fueron los errores humanos, bien sean por acción o bien sean por omisión. Ya cuando es por negligencia, ya es un dolo que puede ser castigado, ¿no? Desde la justicia puede ser revisado y tener pues grandes causales de tipo jurídico. Recordamos entonces que las fallas activas
tienen que ver con las conductas en el proceso de atención de los miembros del equipo que pertenece a la institución, las enfermeras, los médicos, las terapeutas, en fin, de todo el personal. Y las fallas latentes son acciones u omisiones, pero derivados de los procesos de apoyo o gerenciales, que es el personal administrativo y el gerencial. Entonces aquí está, por ejemplo, una falla en no garantizar desde lo latente, no garantizar la disponibilidad de jabón para el lavado de manos, no garantizar que todas las camas tengan las barandas, no garantizar las condiciones de limpieza de los consultorios. Esas serían las fallas latentes. Entonces, ¿qué es una falla? Aquí está un resumen. ¿Qué es una falla de la atención en salud? Una deficiencia. ¿Qué es una falla activa o de acción? Son acciones que tienen que ver con el personal durante el proceso de atención, o sea, del equipo misional. Y las fallas latentes tienen que ver con los equipos de apoyo gerencial, que es el personal administrativo. Ya terminada esta parte de la organización de las fallas latentes, pasamos a los factores contributivos, que son todas las condiciones del entorno que predisponen a que se ejecuten unas acciones inseguras. Entonces, vamos a encontrar que las principales características de estos factores contributivos están identificados en los siguientes ítems. Factores contributivos motivados por el paciente, por la tarea y tecnología, por el individuo. Dijimos que el individuo eran los colaboradores, el personal de salud, el equipo de trabajo, el ambiente, organización y gerencia y el contexto institucional. Entonces, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el paciente como factor contributivo? Que la gravedad de su patología, que no sepa comunicarse, los problemas de su personalidad y factores sociales. En tarea y tecnología, lo que podríamos entender como factor contributivo tiene que ver con el diseño de la tarea y claridad de la estructura, la disponibilidad de protocolos, su uso, la confiabilidad de las pruebas diagnósticas o terapéuticas que se están realizando, cuáles son las ayudas que se tienen frente a la toma de decisiones. Eso todo es lo contributivo. El individuo, que tiene que ver con su conocimiento, habilidades y competencias, su salud física y mental. Cómo trabaja el equipo de trabajo, o sea, cómo se está interrelacionando, cómo es su comunicación, tiene supervisión, está estructurado el equipo, cómo se maneja, cómo son sus turnos. El ambiente, ya como lo habíamos dicho, es el entorno, tiene que ver necesariamente si cuenta con una capacidad instalada, cómo es la carga de trabajo, cómo es el patrón de los turnos, si se hace mantenimiento a los equipos, si hay soporte administrativo para el clima laboral, hay buena luz, hay espacio, hay ruido. En la organización y gerencia tiene que ver con toda la estructura organizacional, con la disponibilidad de recursos y las limitaciones financieras, las políticas, estándares, metas, o sea, todo el direccionamiento que se da para que la institución gire alrededor de una estructura organizacional. Y en el contexto institucional, cómo lo afecta lo económico y la interacción con los contactos externos, llámese IPS, los entes reguladores, como la Secretaría de Salud Departamental, la municipal, cómo se interrelaciona con los entes de control como la Supersalud. En fin, este es el contexto institucional. Ahora, terminada la identificación de los factores contributivos, miramos que siguen las acciones inseguras, que son las mismas fallas activas o actos inseguros que tienen que ver con el talento humano y que son las acciones, omisiones o violaciones conscientes, que son las negligencias o el dolo. Estas son las actuaciones que son involuntarias
o conscientes de las normas de seguridad de quienes tienen a cargo ejecutar las tareas en la institución. Entonces, estas acciones inseguras tienen que ver con error en la ejecución, error en la planeación o una violación consciente de las normas de seguridad. Entonces, en la planeación son los errores durante la planeación, o sea, hay errores en lo que tiene que ver con la instrucción o los conocimientos técnicos frente a un tema. Entonces, esto es lo denominado equivocación. Cuando hay un error en la ejecución, son los descuidos y olvidos, en los cuales se desarrolla una acción, pero puede ser de una manera automática, y no muy consciente de lo que se está haciendo. Entonces eso se llaman los descuidos. Y la violación consciente es un acto que es con dolo, donde a pesar de que existen barreras de seguridad y que están documentadas, el, se transgrede completamente y se le hace daño conscientemente al paciente. Entonces vamos a analizar un caso. Luz Dari es una paciente de 58 años con antecedente de alergia al potasio. El 22 de enero de este año ingresa al servicio de urgencias por cuadro de 9 horas de evolución consistente en en sensación de disnea moderada, falta de aire desde el pecho, acompañado de mareo leve moderado, astenia, adinamia, hormigueo en dedos de mano y pie. Al examen físico se encuentra una PA de 200/105, haciendo diagnóstico de crisis hipertensiva. La paciente manifiesta al ingreso su alergia y este riesgo es anotado por la enfermera de turno que estaba en periodo de entrenamiento en un tablero de datos, pero no lo anota en el CARDES ni coloca la manilla de seguridad en la paciente. En ronda médica al día siguiente, el médico de turno ordena iniciar potasio vía oral por hipocalemia de 3.2 mil equivalentes por litro, orden que es ingresada al CARDES y se solicita el medicamento a la farmacia. Al llegar la enfermera para darle el tratamiento ordenado al paciente, le informa sobre el medicamento, el motivo por el cual se le va a administrar y los riesgos. La paciente en el momento no hace la aclaración de su reacción al medicamento. Luego, al administrar de la segunda dosis, la enfermera se percata de la alerta en el tablero y observó el reporte de la alergia. Se informa a médica de turno de la paciente, quien procede a revisar la paciente encontrando rash cutáneo leve que mejora con antihistamínicos. Al indagar con la enfermera que recibió al paciente, relata que como era nueva y el servicio estaba tan congestionado, ese día se le olvidó colocar la alerta en el CARDES y aunque buscó las manillas no las encontró. Al indagar al paciente reportó al equipo investigador que la enfermera sí le habló, pero como ella oye tan mal, le dio pena decirle que le repitiera y solo confirmó con la cabeza. Entonces, ¿cuál es el evento adverso? Aplicar un medicamento a un paciente al cual era alérgico, el rash cutáneo, no colocar la alerta de seguridad en el CARDES, la falta de supervisión al personal en proceso de entrenamiento, disminución auditiva del paciente que le impidió entender. ¿Cuál sería? Pensemos un momento. ¿Cuál sería el evento adverso? Bueno, como ya hemos analizado, el evento adverso es el rash cutáneo porque tiene las tres características y una de ellas es que se produce el daño, o sea que el daño es el evento adverso que es el rash. Ahora, ¿cuál es la acción insegura que ocurrió allí? Rash cutáneo, no colocar la alerta de seguridad en el CARDES, disminución auditiva del paciente que le impidió entender, mala comunicación en el equipo de trabajo, estrés y sobrecarga laboral el día que ocurrió el evento. ¿Cuál fue la acción insegura?
La omisión de la enfermera de no colocar la alerta de seguridad en el CARTES. Ahora, ¿cuáles fueron los factores contributivos? Aplicar un medicamento a un paciente al cual era alérgico, el rash cutáneo, no colocar la alerta de seguridad en el CARTES o la disminución auditiva del paciente que le impidió atender. Entonces, ya vimos que las atenciones inseguras fue aplicar un medicamento a un paciente el cual era alérgico, no colocando la alerta de seguridad. Ahora, ¿cuál fue el factor contributivo que contribuyó? Entonces, contribuyó la disminución auditiva del paciente que como usuario no pudo interactuar con la enfermera para decirle la alergia que tenía. Entonces acá tenemos el cuadrito que nos permite identificar las causas. Esto es una espina de pescado donde vemos que la atención insegura fue aplicar un medicamento a un paciente el cual era alérgico. Entonces, cuando uno identifica las causas que son los factores contributivos, los coloca para el análisis en la espina de pescado. Entonces tiene que ver el paciente, el individuo, la tarea, la deficiencia de los procesos de apoyo. Bueno, entonces vamos mirando. Del paciente, la disminución auditiva. Del individuo, del personal, el cansancio, la falta de adherencia a los lineamientos institucionales. Cuando miramos la organización, vemos deficiencia de los procesos de apoyo. En el ambiente vemos estrés y sobrecarga laboral del día que ocurrió el evento. Y con el equipo vemos que existió fallas de supervisión al personal en el momento en que están haciendo su entrenamiento y hubo una mala comunicación en el equipo del trabajo. Entonces, todos estos pueden ser los factores que contribuyeron desde cada uno de los ámbitos organizados. Aquí está entonces del paciente, disminución auditiva, aquí está apenas construyéndose. Cuando estamos revisando no colocar la alerta de seguridad en el CARDES, tuvo que ver con el paciente por la disminución auditiva y con el ambiente por el estrés y sobrecarga y por la falta de supervisión a este personal, a estos estudiantes que están en un proceso de entrenamiento y no se vigila que estén cumpliendo con cada una de las barreras de seguridad. Entonces, acá vamos a mirar que las barreras de seguridad son acciones o circunstancias que reducen la probabilidad de presentación del incidente o del evento adverso. Estas son de naturaleza administrativa, física, humana o natural. Por ejemplo, lavado de manos antes y después del contacto con el paciente, verificación de la identificación del paciente antes de realizar cualquier procedimiento, mantener el número de médicos y enfermeras suficientes para la cantidad de pacientes atendidos en el servicio de consulta externa especializada, entre otros, pues las barreras de seguridad. Esas barreras son las defensas que tiene la institución para poder de una manera preventiva, o sea, son acciones preventivas antes de que suceda, identificando lo que puede ocurrir en la institución, que uno las implementa para reducir la probabilidad de que se presente un evento adverso o un incidente. Entonces, en las físicas podrían ser unas puertas controladas, adecuaciones de infraestructura. En administrativas, que exista asignación de funciones, planes de trabajo, que haya recursos, que hayan actos administrativos que den lineamientos frente al manejo y a la prestación del servicio de salud,
¿Qué barreras en lo humano? Que exista capacitación, supervisión, que hayan evaluaciones de desempeño, que se evalúen las capacitaciones para poder saber si el personal sí está entendiendo y está acogiéndose y tiene adherencia a los protocolos para de esta manera pues dar cumplimiento a la pertinencia en el manejo de los usuarios que llegan a nuestra institución. Natural es que controlemos la temperatura y la humedad en los sitios donde almacenamos nuestros insumos, dispositivos médicos, los equipos biomédicos. Esos son ejemplos entonces que pueden haber. Aquí, en una forma general, están los pasos para poder analizar con el protocolo de Londres. Entonces, primero tiene que haber una identificación y una decisión de investigar. Se selecciona el equipo investigador. Para nuestro caso ya está asignado, hay un referente y son las auxiliares de enfermería que tenemos en la institución y que hacen parte del comité de seguridad del paciente que está inmerso además en el comité de calidad y de PAME. Obtención y organización de la información. Entonces uno empieza a obtener información sobre lo que pasó. Hay que establecer un cronograma del accidente para saber cómo transcurrió. Hay que identificar las acciones inseguras. Recuerden, debemos determinar tanto las fallas activas como las fallas latentes, los factores contributivos y después de allí se sacan recomendaciones y un plan de acción y posteriormente hacemos un seguimiento a las decisiones que se tomaron e implementaron para que con el tiempo estas no se aborten y cuando menos pensemos vuelvan a presentarse estas atenciones inseguras porque en el tiempo se perdieron las indicaciones y los instructivos que dio la organización desde la alta gerencia. Entonces, acá está cada uno de ellos para poder identificar. Lo más importante es que ustedes sepan que el Comité de Seguridad Institucional, que se llama Comité de Calidad, PAMEC y Comité de Seguridad del Paciente, son el grupo investigador de las atenciones inseguras que ustedes van a reportar y que tenemos un referente en la institución y son las auxiliares de enfermería. Siempre podrán ser invitados al comité quienes estuvieron implicados o aquellas personas que por su conocimiento pueden ayudar a identificar las causas mediatas e inmediatas de los eventos adversos. Entonces, ¿por dónde vamos a obtener información? Por una historia clínica, a través de los protocolos, guías, procedimientos, las declaraciones que hace el personal, también cómo vamos frente al clima laboral, cómo está la carga laboral, cómo están los turnos, si tenemos disponibilidad de personal y quien lo reemplaza está bien adiestrado. Por eso tan importante lo que se está trabajando de inducción, reinducción, desde los temas generales y desde los del puesto de trabajo, muy importante. También debemos tener evidencias físicas de las listas de turno, las hojas de vida de los equipos, los mantenimientos, las calibraciones y lo que nos dijeron, tenerlo muy en cuenta los involucrados para poder obtener como una imagen general de lo que pudo haber ocurrido. Cuando establecemos el cronograma del incidente, la historia clínica es un buen documento para servirnos de base, pero no solamente esta, sino lo que hablamos anteriormente, las entrevistas y todas aquellas otras herramientas desde infraestructura
desde las supervisiones, cómo se encontraron, las evaluaciones al personal, para poder saber qué más pudo haberse encontrado. Entonces, nuevamente, cuando revisamos en el punto anterior la cronología, vamos a identificar cuáles fueron las atenciones inseguras. Recuerden que estas atenciones inseguras pueden ser por acción, por omisión o por negligencia. Y nuevamente está el cuadrito donde dicen que hay errores en la planeación, errores en la ejecución o las que son por negligencia. Unas son equivocaciones y otras tienen que ver con los descuidos o los olvidos que son las de omisión, y las de acción son las de planeación. Posteriormente, cogemos el cuadrito de los factores contributivos que predisponen a que existe la acción insegura y empezamos a determinar qué le cabe desde el paciente, desde la tarea y la tecnología, desde el individuo personal de salud, desde el equipo de trabajo, el ambiente, organización y gerencia y el contexto institucional que pudo haber ocurrido frente al tema. Y empezamos a identificar los factores contributivos a través de la espina de pescado como un modelo que se tiene. Pero hay muchos modelos. Se puede hacer por los 5 porqués, por qué, por qué, por qué. Se puede hacer por Pareto. Bueno, hay muchas maneras de identificar las causas. Inclusive el ANFE, que es el modelo de las fallas, se utiliza mucho en el protocolo de Londres, pero iniciando el trabajo de análisis vamos a hacerlo con la espina de pescado, teniendo en cuenta que cada uno de los ítems a revisar son, si ustedes se dan cuenta, los factores contributivos definidos en el protocolo de Londres. Luego salen las recomendaciones que vamos a sacar teniendo en cuenta la probabilidad de que vuelva a presentarse y el nivel de daño que hace en la institución ese evento adverso que se presenta, para tomar acciones inmediatas o con una ejecución en un cronograma. Aquí tenemos un modelo de plan de mejoramiento teniendo en cuenta el ciclo PHBA. Primero documentar, tener direccionamiento, hacer, verificar con auditoría y ajustar. Y por último, se encuentra esta tan importante que es el seguimiento a la eficacia de las acciones, que lo que se dijo se implementó, se documentó, se analizó que servía para la institución, se mantenga en el tiempo a través de un monitoreo de cumplimiento para que estas actividades y estas acciones tomadas eh, hagan parte de la cultura de seguridad de los compañeros. Aquí terminamos entonces este tema de Protocolo de Londres, muy agradecida, y esperamos dar continuidad al proceso de seguridad del paciente con una excelente notificación para pasar al tema del análisis de sus causas. Muchas gracias.